Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una sesión más del curso de métodos cuantitativos para la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Em, Vamos a ver el día de hoy, vamos a empezar a trabajar lo que son las funciones trigonométricas. Entonces, vamos a recordar un poco de dónde provienen las funciones trigonométricas y vamos a empezar a ver algunas propiedades. Luego vamos a hacer un par de resultados que son un poquito más interesantes, que tienen que ver con cómo escribimos cómo escribimos, perdón, las coordenadas de los puntos en el plano, y que lo vamos a poder hacer también con funciones trigonométricas. Entonces vamos a empezar. El día de hoy nada más vamos a presentar de dónde provienen, qué cosas son. Entonces vamos a hacer un recordatorio de trigonometría básica y este, pues luego ya continuaremos con cosas un poco más interesantes. Entonces, vámonos para el pizarrón y continuamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre trigonometría. Entonces, ¿de qué va la trigonometría? Pues en parte, y empezamos por estudiar triangulitos, ¿no? Pero esa descripción de los triángulos mediante sus ángulos y las longitudes de sus lados nos va a permitir describir otras cosas ligeramente más interesantes. Entonces vamos a empezar. Vale. Hay dos cosas que nos tenemos que acordar siempre respecto de los triángulos. Uno es lo que se llama la desigualdad del triángulo. La desigualdad del triángulo lo que nos dice es que si tenemos un triangulillo, entonces si sumamos dos lados, eso es mayor que el otro lado, ¿no? Digamos, en este caso, si sumamos A con B, eso debe ser más grande que la C, ¿no? O bien que si yo sumo cada lado en valor absoluto, A más B, eso es más grande que el A más B. Esa es la desigualdad del triángulo, mayor o igual. Estamos en un triángulo justamente cuando es exactamente igual, en un triángulo de los que nos van a interesar. Segunda cosa sobre triángulos, si yo tengo cualquier triángulo y a estos ángulos les llamo alfa, beta y gamma, la suma de alfa más beta más gamma es exactamente 180 grados. Ahora, a mí no me gusta mucho usar grados, entonces lo que vamos a usar son los radianes.
Entonces, ¿cuánto mide un radián? De eso no me acuerdo, pero lo podemos deducir pensando lo siguiente, que pi radianes es exactamente 180 grados, ¿no? Entonces, nosotros vamos a medir los ángulos en radianes y en términos de eso, esto de aquí pues son pi radianes. Voy a omitir el radianes, simplemente alfa más beta más gamma son pi. 4 ángulos rectos. Muchas veces, y en lo que sigue, vamos a expresar un montón de cosas respecto de cuánto es un ángulo recto. Entonces, un ángulo recto, que es el que hacen dos rectas que se cortan de esta manera, lo vamos a representar con un cuadrito aquí y mide 90 grados o pi medios en radianes, ¿sí? Vale. Entonces con eso tenemos como para empezar. Ahora, bueno, una cosa que me está faltando aquí que va a ser relevante inmediatamente, teorema de Pitágoras. Entonces, si mi triángulo tiene un ángulo recto, le voy a llamar triángulo rectángulo. Entonces tiene un ángulo recto y el otro, quién sabe, los otros dos quién sabe cuánto miden, pero seguro que este más este suman 90, ¿no? Suman lo de un recto porque este es un ángulo recto y todo debe sumar 180 o pi radianes. Entonces, el teorema de Pitágoras lo que dice es que para un triángulo rectángulo, la suma de los lados que subtienden el ángulo recto es exactamente el cuadrado del lado que queda. A estos dos lados se les llaman catetos y a este se le llama hipotenusa. Y esta es la expresión importante. Vale. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de funciones trigonométricas como razones trigonométricas. Entonces, en todo lo que sigue, vamos a estar refiriéndonos a un triángulo de estos, a un triángulo rectángulo, ¿no? A este le vamos a llamar ABC. Este ángulo va a ser el beta y este ángulo va a ser el alfa. Entonces, vamos a definir lo siguiente. Vamos a llamarle el seno de algún ángulo, digámosle phi, va a ser el cateto opuesto, opuesto a phi, lo que mide el cateto opuesto a phi entre la hipotenusa. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos que el seno de alfa pues va a ser lo que mida el opuesto, que es el que le queda justo enfrente, dividido entre la hipotenusa, que es C. El seno del ángulo beta, en cambio, es el que está opuesto, que es la B, dividido entre la hipotenusa, que es C. El coseno de cualquier ángulo es el cateto,
lo que mide el cateto adyacente, es decir, el que está juntito, dividido entre la hipotenusa. Entonces este va a ser coseno de alfa, va a ser el adyacente, que es la B, dividido entre la hipotenusa, y el coseno de beta es la A dividida entre la C, ¿no? Entonces fíjense cómo son estas relaciones que se complementan, ¿no? Y eso es porque, otra vez, si sumamos estos dos ángulos, deben sumar pi. Bien. Vale. Ahora, vamos a pensarlo así, ¿no? Entonces, fíjense lo que va a seguir. Si yo pinto en el plano un círculo, y ese círculo tiene exactamente radio 1, y yo quisiera determinar, supongamos que yo sé cuánto mide este ángulo y mide alfa, y yo quisiera determinar las coordenadas de este punto, ¿no? Digo, esto tiene coordenadas X y Y, pero eso no me dice mucho, ¿no? Y yo las puedo escribir en términos de este ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si uso el seno de alfa, es este lado que mide lo que mide la Y, dividido entre 1, que es lo que mide mi hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, ¿no? Si se fijan aquí ya pinté un triángulo rectángulo. Este de aquí. Entonces, este lado es lo que mide en Y, ¿no? Y eso me da el seno del ángulo. El coseno del ángulo es lo que mide en X dividido entre 1. Entonces yo puedo escribir en términos del ángulo el seno de alfa, la X, perdón, la Y la puedo escribir en términos del seno del ángulo y la X en términos del coseno del ángulo. Por un lado. Por otro lado, si le hacemos caso al teorema de Pitágoras, lo que nos dice es que si yo elevo estos al cuadrado, ¿no? Si yo tengo x cuadrado más y cuadrado, eso debe ser igual a este lado al cuadrado, que en nuestro caso es 1. Pero esto lo sustituyo con estos valores y es el coseno de alfa al cuadrado más el seno de alfa al cuadrado igual a 1. Y esto es el coseno cuadrado, así se le llama, de alfa, más el seno cuadrado de alfa es 1. Y esto no importa de qué ángulo estoy hablando. No va a importar. Lo que es, ahora, si yo tuviera un círculo más grande, quiero decir, con un radio más grande, a ver si puedo dibujar un círculo con esto. ¿No?
Ahí está. A ver. Voy a tratar de usar esa herramienta para dibujar un círculo más grande. No me salió. Ahí está. Entonces tengo mi círculo y esto tiene radio R. Entonces el triángulo rectángulo que se forma para cada punto es este. Igual, ¿no? Esto mide lo que mida en X y esto mide lo que mida en la Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Que el seno del ángulo este, alfa, es lo que mida Y sobre lo que sea R. Y el coseno es lo que mida X sobre lo que mida R. Y entonces lo que voy a tener es que X es como R multiplicado por coseno de alfa, ¿no? Si despejamos, y la Y es R por el seno de alfa. Entonces, estas dos relaciones me dicen cómo encontrar las coordenadas de un punto siempre que yo conozca qué tan lejos están del origen, ¿no? Esta R es la distancia. R es la distancia del punto X, Y al origen. Es lo que en geometría se conoce como la norma de ese punto XY, de ese vector XY. Bueno, entonces podemos hacer cosas más allá del triangulito con las funciones seno y coseno. Ahora, vamos a regresar a pensar en el círculo de radio 1. Entonces supongamos que este círculo tiene radio 1 y además está acomodado de tal forma que la dirección radial está sobre los ejes. Voy a dibujar primero este y luego este. Entonces, los puntos en el círculo me van a decir también cuánto es el valor de la función seno y de la función coseno, ¿no? Entonces, si yo me quedo en este punto ¿con qué ángulo corresponde? Estoy en el punto 1,0. Perdón. El 1,0 va a coincidir con ¿quién? Con un ángulo que mide 0, ¿no? 0 grados, 0 radianes. Esto es el coseno de 0, el seno de 0. ¿Eso qué me dice? Que justamente, y aquí voy a hacer una tablita, del coseno, el seno y el ángulo, ¿no? El alfa. Entonces en 0 vamos a tener 1, 0 para ese, ¿no? Luego, en este punto,
es el ángulo de 90 grados, es el ángulo de pi medios. Le voy a poner aquí pi medios. En el ángulo de pi medios, ¿no? Este es el coseno pi medios, seno pi medios. En esos dos, ¿qué coordenadas voy a tener? Pues es la 0,1. Entonces eso significa que el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios es 1. Por acá tengo las coordenadas menos 1,0. ¿Qué corresponde con qué ángulo? Pues es el ángulo de 180 grados o de pi. Entonces el coseno de pi y el seno de pi. En pi voy a tener el seno es 0 y el coseno es menos 1. Si me voy para acá, este es el ángulo de 3 pi medios. Entonces el coseno de 3 pi medios, seno de 3 pi medios, corresponden con el 0, menos 1. Entonces en el 3 pi medios voy a tener 0 y menos 1. Este es el punto menos 0, menos 1. Y fíjense que si yo le doy la vuelta completa, es decir, el ángulo de 2pi, otra vez estoy en los valores 1, 0 y se van a volver a repetir todos. Ahora, si yo divido a la mitad este ángulo, que es el de 90 grados, este ángulo mide pi cuartos o de 45 grados. ¿Qué es lo que va a pasar en la recta de 45 grados? Resulta que allí voy a tener la misma x y la misma y. X es igual a y si alfa es igual a pi cuartos. Entonces en el pi cuartos, el coseno y el seno tienen el mismo valor, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que valer esto? ¿Quién me garantiza además que eso es cierto? Resulta que si este mide 45 y este mide 90, este de aquí también tiene que medir 45 para que complete los 180. ¿Sí? ¿Eso qué me garantiza? Me garantiza que este triángulo es lo que se llama un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales. Y con eso tenemos. Ahora, ¿cómo podríamos deducir el valor de esa parte? Pues lo que tenemos que hacer es partir de los ángulos que ya tenemos y tratar de calcular con esos valores que ya conocemos los valores de otros ángulos. Para eso necesitamos saber, por ejemplo, cómo se mide el coseno de una suma de ángulos, digamos de una alfa más beta. Entonces, la idea es, supongamos que tengo un triángulo acá que mide alfa y tengo otro triángulo con este ángulo, este triángulo va para acá, es el de 90, mide beta, y yo lo que quiero es medir el
alfa más beta. Pongámoslo de rosita. Entonces el ángulo rosita proviene de qué triángulo. Pues es un triángulo más grande que este. Digamos que va por acá. O que le pega acá. Eso ya depende de cómo salga el dibujo. Entonces, puedo usar senos y cosenos para deducir este valor, ¿no? Entonces, la idea, esto hagámoslo el lunes en la clase, el cálculo, pero la idea va a ser la siguiente. Yo quiero expresar esta longitud como suma de otras dos que puedo obtener de otros triangulitos por acá o por acá. Entonces voy a dibujar triángulos auxiliares para poder describir la suma de cuánto mide la longitud de los lados, para poder deducir usando las razones trigonométricas, y poder deducir cuánto vale el coseno de una suma de un ángulo. Y eso me va a quedar escrito en términos de los cosenos y los senos de los ángulos alfa y beta. A lo que tenemos que llegar es una expresión de la forma coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Y vamos a escribir una muy parecida para el seno de la suma. La idea de tener esto es que ahora podemos preguntarnos, por ejemplo, cuánto vale el coseno de la mitad de un ángulo. ¿De dónde deducimos eso? ¿No? Entonces, podríamos decir que el coseno de alfa, pues es el coseno de alfa a la mitad más alfa a la mitad, ¿no? Pero esto lo podemos escribir como una cosa de este estilo, ¿no? Es el coseno de alfa medios por el coseno de alfa medios, que es un coseno cuadrado, y el seno de alfa medios, también cuadrado. Suma, ¿no? Y esta suma dijimos que siempre era 1 para cualquier. Entonces, ¿cómo escribimos el coseno de alfa medios? Pues lo vamos a tener que deducir de una cosa del estilo 1 menos el seno cuadrado de algo, ¿no? Esto es igual al coseno de alfa medios en valor absoluto. Y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, cuando este coseno es algo positivo, es decir, en este circulito anda de este lado, uno de estos ángulos, entonces lo podemos expresar de esta manera. Y cuando está del otro lado, cuando está de este lado, de ese tipo de ángulos, entonces va a ser menos esta cantidad, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a ir construyendo formulitas para ir deduciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sí podríamos decir que el coseno de pi cuartos es bueno, y lo podemos poner como coseno también. Eso lo vamos viendo con cuidado, ¿no? Lo podemos poner en términos del seno, que además sabemos que tiene que ser igual, y ya vamos calculando ahí algunas cosas, ¿no? Entonces terminamos de hacer esta tablita para diferentes valores que nos pueden ayudar a hacer algunos ejercicios. Y luego, fíjense el tipo de problema que podemos empezar a plantear de entrada.
pues son aquellos, seguramente se van a acordar de los que se hacían en el bachillerato, que tenían, tengo un árbol y lo estoy viendo desde un ángulo tanto, ¿no? Un ángulo teta. Y yo sé que estoy a 10 metros del árbol y quisiera saber cuánto mide ese árbol, ¿no? O la sombra se extiende 10 metros. ¿Cuánto mide ese árbol? Si esa teta son 30 grados, ¿no? O pisextos, o 2 pitercios, o lo que sea. Bueno, entonces vamos a seguir jugando a la trigonometría en la siguiente sesión y nos vemos por ahí.